diálogo internacional y vamos ahora a entrar en el tema de las elecciones que hay mañana en Alemania. Nada menos, claro, exactamente, en donde hay una enorme preocupación y vamos a evacuar todos los datos ahora enseguida con una entrevista con Ezequiel Vistoletti, porque el partido Alternativa para Alemania, el AfD, se proyecta probablemente como primero, aunque no con capacidad para poder formar el gobierno. Y si yo no leí primero, segundo, sí, segundo. Pero depende de las encuestas, pero evidentemente tendría gravísimos problemas para poder formar el gobierno, porque es un aliado indeseable y inclusive ya la democracia cristiana ha dicho que no formaría alianza con él, los socialdemócratas tampoco, pero es un indicio, ¿verdad?, sumamente preocupante, y además es un partido que contó con la bendición del famoso Elon Musk, ¿no es cierto? Sí, estuvo. Que dijo, el futuro, la Alemania solo tiene futuro si vota por el AfD. Y participó en encuentros virtuales con AfD. Y ha financiado algunas actividades de la AfD, así como está Musk financiando actividades del partido llamado Partido de la Reforma en Gran Bretaña, que lejos de ser un partido reformista, un partido facho, un partido que de hace extrema derecha radical, contra migrantes, que se robó el nombre, Partido Reformista, Partido de la Reforma, que recibió una donación muy muy grande de Elon Musk. O sea, acá estamos en presencia de un fenómeno que hemos subestimado en el campo de la izquierda y de los movimientos populares, que es el grado de articulación internacional de la derecha y el financiamiento internacional fenomenal que la derecha está disponiendo y que está distribuyendo de manera muy eficaz por todo el mundo, porque todo esto, nada de esto es casual, ¿no es cierto? La referente actual de AfD, este partido de ultraderecha, que además tiene distintas facciones, incluso dentro del AfD hay más de derecha todavía, hay extrema derecha, está la ultraderecha, la extrema derecha, pero es una locura. Y la actual referente, la que va mañana de principal candidata al Bundestag, ¿no? Son elecciones parlamentarias, es esta mujer Alice Weidel. Ahora le vamos a preguntar a Ezequiel Vistoletti, porque es muy llamativo, porque fíjense, ustedes saben que la ultraderecha, y sobre todo en Europa, el lema principal es contra la migración, claro. La xenofobia a flor de piel, se supone que está anclada en los valores tradicionales, familia, propiedad privada y qué sé yo. Sin embargo, esta mujer es abiertamente lesbiana y su pareja, además, su esposa, es de Sri Lanka. Y además tiene hijos, ¿no?, legalmente adoptados y demás. Pero bueno, son las ambigüedades. En cambio, también, bueno, para contraponer un poquito, recién también comentábamos acá en la tanda, la referente, que igual creo que no va de candidata mañana, ahora le consultamos al entrevistado, Sarah Wagenknecht, perdón, mi pronunciación, la verdad que es muy difícil, que es la referente de una nueva agrupación de izquierda, sí, que fue un desprendimiento de Die Linke, que es la izquierda por fuera del Partido Socialdemócrata. Esta mujer formó un partido con su nombre y tiene posturas interesantes en muchos aspectos, pero no es nada woke, como critican los liberfachos. Al contrario, más bien critica todas las posiciones y luchas ambientalistas, feministas, porque dice que eso nos distrae de las luchas principales. Pero bueno, tanto esta nueva izquierda como esta AfD, que mañana de manera muy preocupante la vamos a ver crecer, esperemos que lo menos posible, sí están de acuerdo en frenar la guerra, no así la coalición actualmente gobernante. Telma, me parece que vos te salís de la vaina por aportar algo. Sí, pero no, vamos a, si está Ezequiel. Es que no está, por eso te pregunto. Bueno, entonces sí, tengo para apuntar efectivamente un dato muy interesante que vos planteaste, es ¿no? Esta contradicción entre un partido fascista que va en contra de las minorías, en contra de la diversidad de género, y sin embargo su candidata es lesbiana y tiene como pareja una persona de otro color de piel. Y otra contradicción es también lo que podría ser una contradicción con la ultraderecha en Alemania, es que son
defensores del sionismo a ultranza. Esta característica, me parece, le tenemos que preguntar a Ezequiel, ayuda justamente a ampliar esa base de seguimiento que puede tener en Alemania. Yo también leí, como decías vos, Paula, que en realidad el primero que va a ganar es el conservador, que podría ganar es el conservador de derecha, que se llama Friedrich Merz. Pero esta mujer, Alice Weidel, vamos a preguntarle a Ezequiel cómo se pronuncia, saldría segunda. Es decir, los conservadores históricos, un 30%, esta mujer, o la ultraderecha, no ella sola, un 20%, es decir, pisándole los talones. No nos sorprendería que haya hasta un empate técnico. Y recién, en tercer lugar, estaría el partido del actual canciller Olaf Scholz. Bien. Pero bueno, ya lo veo ahí a Ezequiel. Ahí está, sí, justamente ahora sí estamos en diálogo internacional, conectados con Ezequiel Vistoletti. Él es profesor de Relaciones Internacionales y hablamos con él desde Alemania. Ezequiel, Atilio Borón te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches allá en Alemania. ¿Qué tal todos por ahí? Perdón por la demora, redondeaba la transmisión en mi canal de YouTube recién, por eso la aparición un poquito tardía. Deciles a nuestros oyentes cómo se llama tu canal de YouTube, así te pueden seguir. Demoliendo mitos de la política, un canal enfocado en la geopolítica y la geoeconomía globales. Y muy bueno, porque yo lo sigo y hay análisis muy buenos. Debo decir además que Ezequiel es graduado de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Fue uno de mis mejores alumnos. Así que Ezequiel, un gustazo retomar contacto contigo. Un placer para mí como siempre y un saludo a Telma naturalmente por ahí también. Contanos, ¿qué nos puede deparar mañana Alemania? Bueno, un poquito sobre el contexto primero, tal sí. vez. Acá las elecciones, Atilio, Telma, por lo general no generan mucha disrupción de el común de la vida pública en Alemania. Aparecen pancartas, sí, naturalmente en los medios, algún programa político, algún debate tal vez también, pero no mucho más que eso. Esta elección, además, está caracterizada por la falta total y absoluta de publicidad, de divulgación. No aparece casi nada en la calle. En los medios ni siquiera los principales titulares, muy pero muy poco, y eso responde a varias cuestiones, pero evidentemente en última instancia representa un síntoma de la intrascendencia de Alemania en el contexto internacional, una intrascendencia creciente, como también la intrascendencia de Europa, sin lugar a dudas, pero además también de la intrascendencia de estas elecciones, porque más allá de que seguramente la muy buena elección del partido Alternativa por Alemania va a generar ruido, no pueden de ninguna forma generar la mayoría necesaria para una coalición de gobierno. Por ende, más allá de esto, el cambio de un gobierno en una coalición conocida como el semáforo entre la socialdemocracia, los liberales y los verdes, a una coalición encabezada por la democracia cristiana, presumiblemente también con los socialdemócratas, quizás con alguien más, no va a determinar absolutamente ningún cambio de nada. Por ende, esto aparece casi como un trámite y ni siquiera presenciamos en la calle grandes movilizaciones o una campaña muy fuerte, incluso en términos alemanes. Sí aparecen en la calle las consecuencias de la desastrosa situación de Alemania y su creciente deterioro. El día de ayer y antes de ayer, tercera jornada de paros, por ejemplo aquí en Berlín, del transporte público. Jueves y viernes, hoy sábado, sí, así que ayer y antes de ayer, jueves y viernes, todo el transporte público parado.
en una tercera jornada después de 2 semanas de huelgas también. El viernes de la semana anterior también todo parado, el viernes de la semana anterior a esa también. Es el día a día. ¿Por reclamos salariales, Ezequiel? Acá en la calle de la situación. Sí, claro, naturalmente, por la inflación muy fuerte. Estas últimas 3 semanas comenzó una inflación acá casi comparable a la sufrida poco después del inicio de la guerra. Recuerden que con el inicio de la guerra, el precio del gas y del petróleo protagonizaron una subida muy fuerte, también el de los alimentos, por la enorme cantidad de alimentos y de granos producidos tanto por Rusia como por Ucrania. Ucrania ya no podía realizar las exportaciones por la guerra, naturalmente, y Rusia ya no podía realizar las exportaciones de grano y de fertilizante por las sanciones impuestas por Europa y por Estados Unidos. Por lo menos no podían hacia este lado del mundo, sí las realizaban hacia otros lugares sin ningún problema. Bueno, eso en su momento generó un aumento de los precios tremendo, esa combinación del aumento del precio de los combustibles y de los alimentos. Después desaceleró la inflación, los salarios nunca acompañaron esto, y ahora un nuevo pico en estas últimas semanas tremendo, y los salarios aparecen totalmente desfasados. Por eso las manifestaciones, y en este caso las de el transporte público de la ciudad de Berlín, estatal, como todo el transporte público, o el 90% del transporte público en Alemania, y por eso acá realizan paros con corte total del transporte, sin el más mínimo problema, y sin TN o La Nación Más vociferando barbaridades por ahí. La gente acostumbrada, e incluso muchas veces la gente acompaña las protestas conscientes de la situación. Mira, y una pregunta, Ezequiel, te habla Paula Klachko, ¿qué tal? Yo escuché algunos comentarios, porque realmente que mañana crezca y saque un 20% ese partido, que además escuché, bueno, tiene incluso, están los más nazis dentro del partido, la ultraderecha que por ahí es ultrasionista, pero se quiere supuestamente distanciar de Hitler. Es toda una ensalada espantosa. Hablábamos recién en el preámbulo acerca de este personaje, Alice Weidel, o no sé cómo se pronuncia, Weidel, no sé, bueno, pero Weidel, ahí está. La pregunta es, que también nos hacemos un poco acá con Milei. Hay un 20% de la población que mañana eventualmente la vote que se fascistizó, o tiene que ver con otras, con el enojo, con el sistema político, con el enojo por la inflación, con el enojo, decía en un comentario que escuché, con esta cuestión del gas, contra los ecologistas que promueven cambios, una economía verde, y cuestionan al gas cuando la gente se está muriendo de frío y quiere gas. ¿Cómo entendés esa cuestión? Bueno, sí, una pregunta podría responder durante una buena cantidad de tiempo, porque aparecen muchas cuestiones. Primero, dentro de la AfD, de la Alternativa para Alemania, efectivamente aparecen sectores abiertamente nazis, pero representan una minoría. Estos sectores directamente identificados con el nazismo. El resto de este partido presenta una posición autodenominada como soberanista, ¿sí? Yo los conceptualizo como un partido de la nueva extrema derecha, similar a Vox, similar a el partido de Le Pen, hasta hace poco llamado Frente Nacional. Algo parecido también a lo representado por el trumpismo en Estados Unidos. Bueno, toda esta ola de la nueva extrema derecha, la cual, más que aparecer identificada con el fascismo, ¿sí?, en realidad representa una vertiente del neoliberalismo frente al neoliberalismo progresista de los Obama, los Clinton, los Biden, los Kamala Harris. Presenciamos un giro dentro del marco del neoliberalismo hacia un neoliberalismo conservador.
Y ese neoliberalismo conservador presenta esta pátina soberanista en la cual, a pesar de acompañar todos los grandes postulados del neoliberalismo, frente a algunas cuestiones preconiza cierta soberanía para las políticas migratorias, por ejemplo, tanto aquí en AfD como lo mismo en Estados Unidos con Trump. Rechaza el componente progresista del neoliberalismo progresista, las cuestiones LGBT, las cuestiones ligadas al feminismo, a las personas trans, rechaza también el ecologismo, y en ciertos casos pueden aparecer algunas críticas a la política de globalización neoliberal, porque en esa competencia económica, de apertura de mercados, de apertura financiera, obviamente aparecen ganando los chinos por goleada. Entonces lo que presentaban como una máxima a lo largo de las últimas décadas, ¿sí? Libre mercado, libre finanza, desindustrialización, financiarización, retroceso del Estado, en ese marco China está conquistando todo, entonces llaman a algunos elementos de proteccionismo. Pero esto representa más bien una cuestión casi secundaria. El foco de ellos aparece en la soberanía en cuanto a la política migratoria, la política ambiental y las cuestiones identitarias, culturales, en contra del movimiento LGBTQ, en contra Pero de las Ezequiel, ahí perdóname que te interrumpa un minutito justo cuando mencionas esto, porque recién comentábamos que esta personaje, Alice Weidel, ella es abiertamente, a pesar de que su partido expresa todo esto que decís, ella es abiertamente lesbiana, está casada con una persona con otro color de piel y que incluso es de Sri Lanka, tiene hijos adoptados. En fin, incluso trabajó, leía, en el Banco de China, vivió en China, o sea que también es todo bastante ambiguo, ¿no? Es tan ambiguo como la política hoy día, definido en términos identitarios y con básicamente cualquier cuestionamiento a la hegemonía neoliberal rechazado como algo impensable. Entonces presenciamos disputas políticas a muerte por baños mixtos sí o baños mixtos no, pronombres personales de un tipo o del otro, y contradicciones como esta. Por ejemplo, una señora con una plataforma basada en la familia alemana, en todas sus panfletos políticos, familias rubias, alemanas, blanquitas, y ella lesbiana y casada en unión civil con una migrante de Sri Lanka, si no recuerdo mal. Responden los simpatizantes de Alice Weidel, responden muy simpáticamente a esto, rechazan esto con la siguiente afirmación: ella no es lesbiana, está en pareja con una mujer, ¿no? Lo cual, sí, ¿no? Pero lo responde muy seriamente, lo cual sí, recuerda este giro identitario de la política cuando comenzamos discusiones profundísimas sobre, bueno, sí, esta persona de tal sexo, de tal género, pero no comenzamos de ninguna manera ninguna discusión sobre los sistemas socioeconómicos a partir de los cuales las grandes mayorías de nuestras poblaciones aparecen cada vez más empobrecidas, cada vez más marginalizadas, y un pequeño grupo de personas, dueños, por cierto, de las plataformas digitales, responsables de la difusión de todos estos mensajes identitarios, representan los dueños del mundo con fortunas como la de Elon Musk de $400.000 millones, o la de Jeff Bezos de más o menos lo mismo. Y bueno, incluso estos propios oligarcas digitales, algunos los llaman, ya están caracterizando esta situación actual como un tecnofeudalismo. Por ejemplo, Varoufakis, el griego, conceptualiza esto de esta manera. Bueno, ellos también aparecen parados a un lado o a otro de estas disputas identitarias y culturales. De un lado Elon Musk y Thiel, el dueño de Palantir, otra de las grandes empresas digitales, con Trump. Del otro lado, Bezos, o Bezos en castellano, el dueño de Amazon, Zuckerberg, aunque ahora Zuckerberg del otro lado también. Lo que no puede aparecer bajo discusión precisamente
el hecho de que estos señores, dueños del mundo y con fortunas de cientos de miles de millones de dólares, determinan absolutamente todo, presentan riquezas cada vez más grandes y el resto de las poblaciones cada vez más empobrecidos discutiendo sobre estas cuestiones identitarias, ¿sí? Algo parecido a la situación en Argentina, solo que, bueno, en este caso a escala un poquito mayor y con más repercusión, porque ellos representan los dueños de todas estas estructuras informativas digitales, ¿no? Ahora, Ezequiel, Atilio acá, de todas maneras, entonces lo que podemos esperar para mañana es una leve mutación de lo que es la coalición gobernante en este momento en Alemania, donde probablemente la democracia cristiana tenga la mayoría y armen una coalición bastante heterogénea, pero se descarta que haya la posibilidad de que la AfD forme parte de esa coalición. ¿Me equivoco si digo eso? Completamente de acuerdo, Atilio. Lo interesante va a aparecer también en la alianza Sarah-Wagenknecht, ahí está, si efectivamente va a poder realizar el ingreso al Parlamento, lo cual representaría un paso muy importante, porque este partido fue establecido hace muy poquito. Este partido desciende de la izquierda tradicional, del partido Die Linke, pero con una plataforma antiguerra y contraria también al giro identitario y culturalista de la izquierda convencional, ¿sí? Entonces también rechaza la política migratoria abierta, ¿sí? Pero además naturalmente, no presenta posiciones ultraconservadoras ni mucho menos, pero sí redirecciona las prioridades hacia las cuestiones de clase y no hacia las cuestiones ligadas una vez más al género, el feminismo, al ecologismo y demás, y el foco aparece en los de abajo en un sentido más popular, más de clase. Si realiza el ingreso al Parlamento por encima del 5% del piso mínimo, acá la Constitución establece que por menos del 5% los partidos carecen de representación, en ese caso aparecería como el primer partido ingresando al Parlamento poco después de su creación. Esto no pudo ningún partido político en la historia de Alemania. Siempre pueden recién después de varias elecciones realizar el ingreso al Parlamento. Generarían un 5%, aparecería la izquierda convencional más o menos en un porcentaje parecido, un poquito más arriba. La AfD, según las encuestas, alrededor del 20%, pero posiblemente más. Y entonces van a concatenar una fuerza de alianza en el poder con Merz, con la misma política que Scholz hasta ahora, pero con algún pequeño giro hacia el conservadurismo, y una alianza con la socialdemocracia en segunda instancia. Eso vamos a presenciar casi con seguridad mañana. Perdón. Eso no, que creo que Telma quería preguntar algo. Adelante, Telma, adelante. Sí, yo te iba a llevar un poquito para otro lado, porque justamente vos nombraste a Elon Musk, que le dio bastante cuerda al tema de la extrema derecha alemana. También el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, fue muy duro y dijo que los europeos tienen que saber que sus ciudadanos no quieren más la migración y que tienen que aportar en ese sentido. O sea, le dio un espaldarazo muy importante a las ultraderechas de Europa. Mi pregunta va en ese sentido, Ezequiel. Por un lado, ¿qué impacto tiene que Estados Unidos los insulte y se meta abiertamente en su política? Y lo segundo, ¿qué impacto tiene esto de que la guerra en Ucrania se va a terminar después de que se quedaron sin gas, se tienen todos los refugiados ucranianos y bueno, y pusieron armas y gente a favor de la guerra? Bueno, Telma, esto aparece en el centro de la política europea y en el centro de los medios. Por eso, precisamente, en gran medida, las elecciones en este momento carecen de repercusión, porque en todos los titulares aparece esto: el fin de la alianza entre Estados Unidos y Europa, la llegada de un personaje dictatorial a Estados Unidos y la sorpresa de los líderes europeos por las decisiones de Trump y por sobre todas las cosas de la decisión de comenzar la negociación con Rusia respecto a la llegada a la paz sin Ucrania, respecto a la negociación hacia la paz sin Ucrania y sin Europa.
Increíblemente los líderes europeos aparecen sorprendidos cuando Trump presentó esto a lo largo de todo el año 2024 en su campaña, y todos los analistas lo vaticinábamos como parte de la nueva política exterior estadounidense, de retroceder en Ucrania para acometer con más fuerza contra China, ¿sí? Bueno, esa es la situación actual. Todos aparecen en shock, ¿sí? Y de alguna manera realizan una sobreactuación de esto, pero tarde o temprano van a responder a los mandatos provenientes de Estados Unidos, como respondieron al mandato de Estados Unidos durante el gobierno de Biden de acompañar esta guerra, de convalidar incluso un atentado terrorista contra la infraestructura energética fundamental de Europa llevado a cabo por Estados Unidos. Este es el grado de locura en Europa y de subordinación a los Estados Unidos. Y en ese contexto aparece el discurso de Vance el otro día, con un cachetazo, también simbólico, pero cachetazo al fin, en la conferencia de seguridad de Múnich, una conferencia de seguridad destinada a la discusión de las cuestiones de seguridad precisamente, y Vance comenzó muy sencillamente su discurso con una afirmación del tipo de: no, yo no voy a presentar cuestiones de seguridad, en ese sentido nosotros ya determinamos todo, el inicio de la paz con Rusia y un redireccionamiento hacia China, pero quiero recordar que el problema de Europa no aparece en Rusia, sino que aparece hacia adentro, y ahí realizó críticas hacia el retroceso democrático en Europa, críticas provenientes de Estados Unidos, con lo cual todo aparece en ese contexto, ¿no? Como un juicio de valor sobre la democracia desde Estados Unidos, bueno, ¿no? Todo con pinzas, pero todas las críticas hechas respecto a la censura en los medios de comunicación, respecto a la elección cancelada en Rumania solo por la victoria de un candidato ni siquiera prorruso, pero a favor de la paz y a favor del fin de la guerra, y eso determinó que por orden de la Unión Europea realizaran no solamente la cancelación de las elecciones, sino también la proscripción del candidato ganador. Sí. Así pero como ¿cómo lo toman los alemanes? Perdóname, Ezequiel, ¿cómo lo toman los alemanes, el hombre de a pie? Todo esto. Bueno, igual que la gente en Argentina con Milei, la gran mayoría aparece en otra dimensión, sin la más mínima idea de nada, incluso mucho menos que en Argentina, porque en Argentina nosotros nos caracteriza, Telma, esa cuestión de la opinión sobre cualquier tema sin ningún conocimiento. Acá la gente sin la más mínima idea, como, bueno, no, esa cuestión de los políticos, no estoy enterado, bueno, con sumisión, pasividad y complacencia, y precisamente por esa reacción pudieron lo que pudieron los líderes europeos, y por eso Europa ahora parece en una situación catastrófica como consecuencia de la pasividad de sus sociedades, ¿no? Eso sin dudas. Bueno. Puedo recordar además también, por ejemplo, amenazas de parlamentarios europeos contra países como Georgia, países como Moldavia, en los cuales recordaban a los candidatos supuestamente contrarios a la Unión Europea: cuidado, porque podrían comenzar atentados contra ustedes como los ocurridos contra Fico y otros, bueno, candidatos, presidentes y primeros ministros en Europa contrarios a Bruselas, con atentados contra sus vidas, y esto lo presentaban los eurodiputados como amenaza contra los candidatos opositores. Vance presentó todo esto, y esto generó naturalmente mucho revuelo, porque lo presentaba el vicepresidente de Estados Unidos. Pero Europa va a, tarde o temprano, después de esta sobreactuación, va a acompañar el mandato de Estados Unidos sin y más. sí, eso es lo esperable. Ezequiel Vistoletti, te agradecemos muchísimo tu participación en Diálogo Internacional. Vamos a ver qué pasa mañana, y bueno, seguramente te estaremos volviendo a consultar. Un abrazo. Otro para vos. Chau, chau. Abrazos. Chao. Bueno, y en Diálogo Internacional vamos a una tanda y enseguida volvemos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio. Somos